En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Buen día, amigas y amigos de las radios comunitarias de toda Colombia. Saludamos a quienes viven cerca de la frontera, entre el Cabo de la Vela, Guajira, y la Piedra del Cocuy, en el Guainía. Millones de colombianos que trabajan, viven y crean cerca a la hermana República de Venezuela. A ellos, que están sufriendo un forzoso retorno a la patria tierra, un saludo fraterno. Colombia está hoy unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. Hoy el Expreso Esperanza se detiene para escuchar la historia y esperanza de la Gabarra. Un recodo del río Catatumbo, muy cerca de la frontera, en el municipio de Tibú. Iremos luego al Nariño, en el sur, en donde una de las víctimas emprenderá el viaje de su vida hacia Santiago de Compostela. Son caminantes estos nariñenses. Ya sabemos la historia del profesor Moncayo. Ahora es José Sofonías quien ora por la paz en el camino más recorrido del mundo católico. Iremos al Centro de Memoria Histórica, en donde María Emma Wills nos cuenta de su papel y de sus logros. Una escala para escuchar acerca de los hermanos de Pasto y del Carmen de Bolívar. Toda Colombia en otro recorrido por la esperanza. Este es el contenido del programa de hoy. Noticias. El mundo entero unido para enfrentar la desaparición forzada. Educación en todos los niveles para excombatientes y sus familias. Casanare se alista para la Semana por la Paz. En Nariño, las víctimas tienen la radio y la palabra. Por la dignidad de las mujeres, caminan 500 personas al Salado. Entrega de indemnizaciones a comunidad de Bahía Portete. En Villa de Leyva, la radio comunitaria hace frente al peor incendio forestal de los últimos años. Villa de Leyva Estéreo, junto a las autoridades y la comunidad, enfrentan la crisis ambiental. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. ¿Qué? Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. ¿Qué pasa en mi casa? Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. El mundo entero unido para enfrentar la desaparición forzada. Las Naciones Unidas recordaron el compromiso de los países para luchar contra la desaparición forzada. El anuncio se hizo en el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, celebrado el pasado 30 de agosto. El Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias instan a los gobiernos a activar de manera sistemática todos los medios de búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo mediante el establecimiento de protocolos y retomando las frases textuales de personas que lograron escapar a la desaparición forzada en distintas partes del mundo. Las Naciones Unidas llaman la atención para que no se deje de buscar con vida a quienes han sufrido la desaparición. Me gustaría informarle que gracias a su constante intervención y monitoreo de la situación, nuestro familiar fue liberado por sus secuestradores. No tenemos palabras para expresar lo agradecidos que estamos con el grupo de trabajo y le pido que transmita personalmente mi agradecimiento a cada integrante del grupo. Gracias por leer mis mensajes y tomarlos en cuenta. Por fin tengo la impresión de que alguien me está escuchando y prestando atención al caso de mi hijo, escribió la madre de una persona desaparecida. La carta del comité se recibió hace 2 semanas. Unos días más tarde, las autoridades vinieron a visitarnos para informar sobre la investigación y nos invitaron a participar en la misma. Es la primera vez después de tantos meses que tenemos la impresión de que las cosas se están moviendo de nuevo
escribieron conjuntamente las madres de 2 personas desaparecidas. Educación en todos los niveles para excombatientes y sus familias. Hasta diciembre de este año, excombatientes del Magdalena, Tolima, Cauca y otras 6 zonas de Colombia podrán acceder a la educación gracias al esfuerzo entre la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Fundación Alberto Merani, quienes buscan capacitar a cerca de 1.400 reinsertados del país. Educación básica, media y formación técnica y tecnológica forman parte de la segunda fase del modelo de formación para la reintegración que pretende que quienes estuvieron en la guerra regresen nuevamente a las aulas de clase. El proyecto acoge no solo a las personas desmovilizadas, sino también a sus familias, generando un gran impacto en su calidad de vida. Casanare se alista para la Semana por la Paz. Cineforos, actividades al aire libre, música y conversatorios son algunas de las propuestas que se desarrollarán entre el 7 y el 12 de septiembre en el departamento de Casanare en el marco de la Semana por la Paz. El evento al que invitan la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Gobernación del Casanare, la Fundación Canaguaro y otras instituciones de orden nacional y departamental es un llamado a la participación ciudadana para que reflexione sobre la apuesta de construcción de paz y reconciliación en el territorio colombiano desde el medio ambiente, el cine y el deporte. En Nariño, las víctimas tienen la radio y la palabra. Las víctimas del conflicto armado en el sur del país tendrán un espacio de reflexión y aprendizaje a través de la radio, destinado a mostrar su trabajo organizativo y los pasos que adelantan en la recuperación de sus derechos. Con el nombre de Palabra Radio, serán 16 capítulos de 15 minutos cada uno, en los cuales se tratarán los temas de interés para la población víctima de Pasto y Tumaco en el departamento de Nariño, centrados principalmente en el conocimiento y apropiación de las herramientas y recursos existentes para la atención integral a las víctimas. Es importante anotar que esta iniciativa radial forma parte del grupo de 15 experiencias promovidas por el Plan de Estímulos del Ministerio de Cultura en el año 2015, centrado en la producción de franjas de radio ciudadana que tratan los temas de paz y convivencia. Jorge Arias Obando, realizador radial y gestor cultural en el departamento de Nariño, es la persona al frente de esta propuesta, presentada por el colectivo cultural Comunicación y Comunidad. Él nos amplía la información sobre este proyecto radial. En Nariño, las víctimas tienen la radio y la palabra. Las víctimas del conflicto armado en el sur del país tendrán un espacio de reflexión y aprendizaje a través de la radio, destinado a mostrar su trabajo organizativo y los pasos que adelantan en la recuperación de sus derechos. Con el nombre de Palabra Radio, serán 16 capítulos de 15 minutos cada uno, en los cuales se tratarán los temas de interés para la población víctima de Pasto y Tumaco en el departamento de Nariño, centrados principalmente en el conocimiento y apropiación de las herramientas y recursos existentes para la atención integral a las víctimas. Es importante anotar que esta iniciativa radial forma parte del grupo de 15 experiencias promovidas por el Plan de Estímulos del Ministerio de Cultura en el año 2015, centrado en la producción de franjas de radio ciudadana que tratan los temas de paz y convivencia. Jorge Arias Obando, realizador radial y gestor cultural en el departamento de Nariño, es la persona al frente de esta propuesta, presentada por el colectivo cultural Comunicación y Comunidad. Él nos amplía la información sobre este proyecto radial. El proyecto Palabra Radio también tiene un componente de formación a través del cual se formarán colectivos de comunicación en Pasto y Tumaco respectivamente, con la idea de desarrollar historias radiales en las que las víctimas sean protagonistas. Las producciones de esta estrategia radial saldrán al aire en breve por la emisora de la Universidad de Nariño y por la plataforma virtual de Palabra Radio, a la cual pueden acceder a través de su página de Facebook con el nombre de Palabra Radio Online. Por la dignidad de las mujeres, caminan 500 personas al Salado. Mujeres de Montes de María caminaron 5 horas para recordar los derechos y pedir justicia ante el delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Los 19 kilómetros que separan a El Carmen de Bolívar de El Salado fueron recorridos con mayor facilidad
gracias a las nubes cómplices que ocultaron el sol y facilitaron la labor a quienes de manera simbólica regresaban a un pueblo que en el año 2000 vivió el horror de la violencia paramilitar en todas sus formas. Las mujeres que fueron atacadas sexualmente expresaron con esta caminata su fortaleza y su determinación para no pasar la página sin lograr verdad y justicia. Entrega de indemnizaciones a Comunidad de Bahía Portete. La comunidad de Bahía Portete, Guajira, recibió 238 indemnizaciones administrativas, un avance más del trabajo que desde el año 2012 adelanta la Unidad para las Víctimas, luego de que se registrara la masacre en su territorio por cuenta de grupos armados ilegales en el año 2004. Asimismo, se avanza en el camino de la reparación colectiva en su fase de alistamiento para iniciar la instalación de la consulta previa. Esto una vez se definen cuestiones relacionadas con la ancestralidad del territorio. Al respecto, Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad para las Víctimas, manifestó: en Bahía Portete, como otras comunidades étnicas, la relación entre lo individual y lo colectivo tiene un simbolismo especial. Por eso, no solo se trata de un conjunto de indemnizaciones económicas, sino de todo un trabajo grupal que por años hemos venido construyendo con esta comunidad de la Alta Guajira. En Villa de Leyva, la radio comunitaria hace frente al peor incendio forestal de los últimos años. Villa de Leyva Estéreo, junto a las autoridades y la comunidad, enfrentan la crisis ambiental. Desde la emisora hemos hecho las convocatorias para la movilización de las personas para que suban a colaborar, a apagar el incendio, la colecta de los víveres y las herramientas, toda la información de prevención y toda la información que proviene de allá, que es la que la gente está esperando para precisamente buscar la manera de colaborar. Y pues nosotros cumplimos en parte un trabajo de coordinación y toda la información básica requerida para que las personas puedan ir al lugar de los acontecimientos. Hemos logrado la integración con la alcaldía del puesto unificado de mando, donde desde allá también nos envían la información y los diferentes hechos que se van presentando oficiales también los pasamos por la emisora, al igual que las novedades que se presentan en las partes más alejadas donde se encuentra el incendio, que ya está en 5 partes ubicado. Hoy quiero mandarles un saludo muy, pero muy cariñoso a los amigos y amigas de los Montes de María, en donde no solo las radios comunitarias, sino también los altoparlantes de las organizaciones campesinas reproducen y amplifican el Expreso Esperanza. Y un saludo a Nariño, desde donde nos llega este reporte de los viajeros del sur, hecho por el presidente de la red Sindamanoy, el amigo y colega Jofre Erazo. Desde Nariño, nuestro placer de unir en una sola voz las regiones del país. La comunidad ha recibido con gran agrado este espacio, este programa, esta serie de programas que hemos denominado Expreso Esperanza. Este programa que visibiliza desde otra mirada la situación que ha dejado el conflicto en todas sus expresiones en el territorio nacional. Desde la radio comunitaria, un total respaldo a que vivamos en una Colombia con oportunidades y en paz. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Ese país del que no suelen hablar los medios comerciales está en el norte, donde los Montes de María refrescan la llanura del Caribe, y en el sur, donde el nudo de los Pastos se precipita con todas sus aguas hacia el Océano Pacífico. Un país que aspira a que la memoria le pueda dar paso a una nueva geografía, en donde los lugares no se recuerden por las masacres, las bombas o los atentados. Un país que se reconstruye a partir de sus víctimas. Sí, son ellos los que están dándole un nuevo significado y una vida nueva a sus territorios. Eso es lo que Colombia debe guardar en su memoria de la Gabarra. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. Norte de Santander es agua, petróleo,
ríos maravillosos, selvas y montaña. Un territorio habitado por los indígenas motilones barí y luego por los hijos e hijas de un mestizaje principalmente de Alemania, España y África. Tal vez nuestros oyentes recuerden La otra raya del tigre, que narra cómo se vivía y se amaba en esas tierras por las épocas en que un aventurero alemán de apellido Lenguerque atravesó las montañas y las llenó de hijos. Tal vez recuerden lo duro que ha sido vivir en la frontera con Venezuela. Todos tenemos que recordar que en Norte de Santander, los paramilitares al mando de Mancuso dejaron 242.324 víctimas y más de 10.000 muertos. Una de sus primeras incursiones fue en La Gabarra, a orilla del río Catatumbo. La Gabarra es un pueblo sometido a un sinnúmero de actores violentos. Un sinnúmero de tragedias la han recorrido. Su geografía tan privilegiada como bisagra de comercio entre Venezuela y Colombia ha sido también un signo trágico que la ha marcado. Es Bernardino Carrero Rojas, quien trabaja como enlace de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca. Dame la mano, prima, no puedo, prima, porque la tengo enferma y después me la lastima. Fue un sábado de agosto de 1999, día de farra para los campesinos convertidos en raspachines, pues era el único cultivo rentable. Al llegar la noche y tras quitar la luz, incluso la que provenía de los generadores a gasolina, los paramilitares asesinaron a 37 personas a sangre fría. Así inició la arremetida de estos grupos ilegales que luego se extendió por todo el río Catatumbo, por todo el departamento. Sus violaciones, asesinatos, masacres y persecución tenían como disculpa a la guerrilla, pero su verdadero objetivo era controlar el comercio de la cocaína. Ahora la disculpa son los paramilitares para sacar a los colombianos hacia Norte de Santander, un pueblo golpeado pero que no se rinde. Bernardino recordará cómo sobrevivió ese 21 de agosto escondido debajo de una cama, cuando apenas tenía 13 años. La Gabarra poco a poco ha venido recuperándose a sí mismo, reinventándose a sí mismo, fortaleciéndose y como una ave fénix ha resurgido cada día de sus cenizas. Un 21 de agosto de 1999, hace 16 años, la muerte cambió sus anchas en la Gabarra. Hoy en día, 16 años después, una generación nueva de niños y niñas, de jóvenes, tratan de darle un nuevo sentido a la Gabarra, están luchando por encontrar su camino en esta tierra. La Gabarra es la muestra de que, sin importar las dificultades, las adversidades a las que nos enfrentemos, construyendo tejido social podremos superar cualquier adversidad. Los procesos de reparación, tanto individual como colectiva, van poco a poco abriendo ese nuevo horizonte en la Gabarra. Dos ejemplos más paradigmáticos que tenemos en este momento son los de la cooperativa Covari y la Asociación de Mujeres del Catatumbo. Entonces, la cooperativa Covari era una cooperativa de indígenas, por eso se llama Covari, la etnia indígena de la Gabarra es los motilón barí, y agrupaba indígenas y colonos del Catatumbo en una vereda que se conoce actualmente como pues, la cooperativa, pero que en esa época se conocía como Caño Azul. Esta cooperativa era una cooperativa muy interesante, una cooperativa multiactiva y tenía dos frentes de trabajo bien interesantes. Primero era la siembra y comercialización de cacao, ganado y maíz, pero segundo era la comercialización en el terreno donde tenían injerencia de diversos productos de ferretería y agroinsumos. Esta cooperativa era muy importante, ya tenía varios puntos de venta, de comercio, de acopio, pero con la injerencia del paramilitarismo mataron muchos miembros asociados, otros se desplazaron, otros tuvieron que abandonar la cooperativa. El caso es que la cooperativa pues dejó de funcionar. Con el proceso de reparación colectiva se busca retomar a los hijos, a los nietos de estos señores que fundaron esa cooperativa y a través de ellos iniciar la reconstrucción de esa cooperativa. Y es así como logramos este año que la cooperativa nuevamente naciera a la vida jurídica
que empezara otra vez a hacer proyectos de injerencia social, que tuviera incidencia comunitaria, y ya están otra vez comercializando cacao, comercializando maíz, en la idea de volver a hacer lo que fueron antes, ¿no? Un polo de desarrollo de la región. Por su parte, el proceso con las mujeres asociadas en Amucanefu es muy bonito porque se trata de mujeres que son en su inmensa mayoría viudas por la violencia, ¿cierto? Todas son víctimas de desplazamiento, son 50 mujeres, todas víctimas de desplazamiento, la inmensa mayoría con más de una victimización, quiero decir, hay mujeres que han sido víctimas de actos contra la libertad sexual, hay mujeres que han sido víctimas de homicidio en la persona de sus esposos, de sus hijos, desapariciones forzadas. Bueno, son mujeres muy capaces, con una capacidad de resiliencia que a mí me asombra mucho. Y lo bonito con estas mujeres es que se ha permitido ir derrotando un poco los estereotipos de machismo que han imperado en esta región. Entonces, a través de la de la Asociación de Mujeres del Catatumbo, se busca que se genere ingresos muy importantes a través de una planta de producción cárnica en la Gabarra y que estos sean realizados o que sean administrados y gestionados por mujeres del Catatumbo. Proyectos, una reparación que reconoce a los indígenas motilones y a las mujeres como dos de las poblaciones más vulneradas por el conflicto y que por tanto son sujetos de reparación colectiva. Pero es toda la comunidad la que debe ser reparada y una de las formas que han encontrado para reivindicar su vida y su lucha es el Festival por la Vida. La idea surgió en el año 2005, después de la desmovilización de los paramilitares en el año 2004, en la idea de que fuera una fecha o una ocasión que tuviera dos situaciones bien importantes. La primera es festejar la vida como escenario máximo y como bien supremo, como lo más sagrado que un ser humano puede tener. Y de la misma manera, el Festival por la Vida busca convertirse en un polo de retorno. No solo para que retornen definitivamente las personas que se desplazaron, sino para que puedan ser una ocasión de encuentro, así sea meramente temporal. Que aquellos que salieron y ya no quieren volver, puedan tener una ocasión o una excusa, si se quiere, para volver a encontrarse con aquellos que dejaron en la Gabarra. Se trata de una reparación hecha de fiesta y de música, para que una región ribereña acostumbrada a la alegría va siendo hora que todos recordemos a la Gabarra por su festival y por su fuerza, no por las marcas de dolor. Cada año la comunidad anhela el Festival por la Vida, generalmente se hace entre los meses de octubre y noviembre, o sea, antes de las festividades decembrinas, casi que como una etapa de preparación. Es casi como una etapa de descanso, de catarsis. Festival de la Vida, qué nombre más bello. Poco a poco la vida irá ayudando a sanar las heridas. La vida y el esfuerzo, pues nada de lo logrado ha sido fácil. Y una tarea difícil, de muchos kilómetros y días de marcha, es el camino de Compostela. Desde la radio comunitaria se está acompañando a José Sofonías, un caminante de Nariño que nos cuenta su trabajo por las víctimas, el mismo trabajo que lo llevará a España. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. Ahora el Expreso Esperanza se dirige al Palmar Nariño. Allá nos encontramos con don Juan Sofonías, todo un personaje en la región conocido por su labor como misionero y profesor, y por ser de esas personas a las que vale la pena escuchar. Muchas gracias a usted y a la radio Expreso Esperanza por darnos esta oportunidad, más que todo para invitar a todos los que nos escuchen, los que tienen la oportunidad de sintonizar esta prestigiosa emisora, dejarles un mensaje, no como hecho victimizante, sino como hecho de esperanza y de una fortaleza a través del tiempo. Juan Sofonías, parido, criado y vivido en la tierra de Nariño,
es orgulloso representante de una raza que ama a sus paisajes, sus costumbres y a su prójimo. El 21 de agosto del año 61 nació un niño a quien por nombre su madre le colocó Juan Sofonías Ágreda. De esa manera fui creciendo y conocí por allá en el año 79, por orden de Monseñor Arturo Salazar Mejía, me mandó por primera vez a esta tierra, la cual ahora represento, el Palmar Nariño, municipio de Leiva. Hoy, hace 14 años, estoy ubicado en este terruño, el cual represento y con mucho orgullo, nariñense de Zeta. Juan dedica su vida y sus esfuerzos a ayudar a la comunidad, a mostrarles los caminos de la ilusión. Para mí esto ha sido un trabajo, el cual hemos venido desarrollando. Primero, cumpliendo la misión, con el trabajo misionero en los momentos de predicación, de homilía, en las diferentes veredas, casitas y en una pequeña capilla que tenemos aquí en la comunidad del Palmar, hemos ido tocando el corazón de la gente y la gente se ha ido conmoviendo con nuestra voz, con nuestro aliento, y el acompañamiento ha ido perfeccionando la vida de muchas personas, de muchos hombres y mujeres. Siempre ofrece una guía espiritual. Claro, hoy se alegra de que estas palabras cargadas de optimismo y bienaventuranza estén acompañadas de hechos que se dimensionan en la realidad, acciones que sanan las heridas. En este sector, pues las dificultades, ¿no? Como todo mundo las hemos tenido y como cualquier persona las tiene, pero las dificultades ahora han sido renovadas y se llaman reparación. En esto ya viene a jugar el campo de la unidad para víctimas. Hace un complemento grandioso en el país. La persona que hizo la ley 1448 o la propuso o le nació la idea no fue sencillamente, ese fue un profeta. ¿Por qué le digo un profeta? Porque esa ley está dando la vuelta en Colombia, está dando la vuelta donde más se lo necesita, porque prácticamente con esta ley hemos vivido el campo de reparación colectiva. Juan Sofonías, en compañía de otras personas víctimas del conflicto, recorrerá en pocos días la ruta de Santiago de Compostela. Ruta que para todos los cristianos del mundo tiene un gran significado para retomar el camino y alcanzar los mejores horizontes. Sé que voy a viajar con un muchacho que se llama Julián, que hay otras dos personas que van a ir, no conozco el nombre. El hecho de escoger este camino de Santiago de Compostela es porque allá también la historia de ese camino es donde sacrificaron al apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago fue un santo mártir en ese camino. Y ese camino nos va a dar la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, con gente de otros países, y ojalá poderles transmitir que Colombia no es como lo pintan. Colombia es un pueblo de gente buena, es un pueblo de gente amable, de gente pujante y trabajadora. Y poderles decir, vamos a Colombia para que lo conozcan, porque Colombia ha sido bendecida por Dios. Ahí está nuestro tricolor colombiano, donde el amarillo, la riqueza, el azul, la cobija del firmamento, y también contamos con ese rojo escarlata, que es el alimento que nos dio el Señor Jesucristo, la sangre preciosa que derramó por todos nosotros, y con la unidad de víctimas vamos a sacar adelante todas estas dolencias, y por eso se llama reparación colectiva. Juan finaliza su charla hablándonos de acuerdo a sus vivencias de lo que para él significa la palabra paz. La paz se compone de 3 letras, pero yo les digo que la paz se compone de una frase, porque prácticamente la paz no se firma, la paz se construye. Y tenemos que caminar haciendo huellas y dejando recuerdos buenos para fortalecer la paz. Y desde el Palmar Nariño les digo, enlacemos nuestras manos y luchemos por vivir bien
no haciendo daños a nadie, sino amándonos los unos a los otros para poder vivir en paz. Suerte en este viaje hacia Santiago de Compostela. Un lugar que guarda la memoria de siglos y siglos de peregrinación y de fe. La memoria, que es la que hace que los pueblos tengan identidad y definan su presencia en el mundo. Y para hablar de memoria, nadie mejor que María Emma Wills, la única mujer en la Comisión Histórica del Conflicto Armado que asesora los diálogos de La Habana. María Emma es además asesora de la Dirección General del Centro de Memoria Histórica. Justamente para que Colombia sepa acerca de los logros y de los retos del Centro de Memoria, conversó con ella nuestro director Mauricio Beltrán. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuéntemelo más! ¡Tu merced, dígame el cuento! Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Amigos y amigas de las radios comunitarias, hoy el Expreso Esperanza hace un viaje por un lugar muy importante de Bogotá, que es el Parque Nacional. Aquí al ladito está el Centro de Memoria Histórica. Luego, la historia de la ciudad y la historia de Colombia están bastante cerca la una de la otra, y estoy con María Emma Wills, una persona que ha venido trabajando desde que inició este centro. ¿Qué es hacer memoria histórica en Colombia? Bueno, en primer lugar es dignificar a las víctimas. Yo creo que Mauricio y todos los oyentes saben que la guerra no solo agrede el cuerpo, sino que también agrede la dignidad. Muchas víctimas recuerdan, por ejemplo, que cuando fueron victimizadas fueron humilladas, denigradas por el actor armado, y por lo tanto el papel de la memoria histórica es de nuevo humanizar a esas víctimas, escucharlas, dignificarlas, darles el valor que se merecen y validar sus historias porque muchas veces el actor armado niega lo que el sufrimiento infligido sobre las víctimas, y por lo tanto un primer papel es escuchar a las víctimas y validar sus historias y validar su sufrimiento. Un segundo papel tiene que ver con esclarecimiento, que es distinto a dignificar. Esclarecer tiene que ver más con dígame quién le hizo qué a quién, es decir, es como contribuir a la historia del país determinando cuáles son los hechos inobjetables que han ocurrido en medio del conflicto. Ahí efectivamente también se escucha a las víctimas, pero también se ofrece una mirada sobre los contextos, los procesos y las condiciones que hicieron posible el sufrimiento de las víctimas, el horror de la guerra. En eso que estás diciendo veo que está esta idea de escuchar a las personas. Como estamos llegando a tantas veredas y a tantos lugares de Colombia que han sufrido la victimización y que han sufrido la guerra, ¿cuál es el papel de ellos? ¿Cómo ellos deben ayudarnos a construir la historia? El papel de todas las víctimas y las víctimas directas, indirectas y aún los sujetos colectivos, es decir, comunidades enteras, es el de contribuir con su voz, su experiencia, sus vivencias, sus conocimientos, sus saberes, a que comprendamos la guerra para que no se vuelva a repetir. ¿Cómo lo pueden hacer? En general no, el Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene equipos en región, a excepción de una de las direcciones que es Acuerdos de la Verdad. Los demás lo que hacemos es básicamente estar en territorio el máximo posible. Tenemos proyectos ya sea de iniciativas de memoria, que son iniciativas gestionadas por las propias víctimas para dignificar a sus familiares asesinados, desaparecidos, secuestrados, pero también tenemos procesos de esclarecimiento en algunas zonas donde hacemos luego informes de memoria histórica. Entonces, el centro se vuelca a los territorios y escucha a las víctimas, y es como una plataforma, un mecanismo de resonancia de la voz de las víctimas en Bogotá y en otros lugares del país. Para que la gente entienda, ¿por qué no nos cuentas una experiencia, una comunidad con la que lograron eso y cómo permitió que vieran de una manera distinta lo que les había pasado y sobre todo lo que ahora les puede pasar, en el sentido de que no se repita? Bueno, cojamos por ejemplo Bojayá. Bojayá es una comunidad en el Chocó sobre el Atrato,
y básicamente vivió el infierno de la guerra cuando las FARC, en medio de un combate, lanzó una pipeta y la pipeta cayó en una iglesia, y en la iglesia se habían resguardado sobre todo, no únicamente, pero sobre todo mujeres, niños y ancianos. En esa infracción al VIH, entonces perecieron muchas personas, y sus historias, aunque conocidas por la prensa, son como fogonazos, ¿no? Entonces uno ve la noticia de un día y luego desaparece la noticia, y la opinión pública no puede comprender por qué pasó lo que pasó, cómo llegó a pasar esto, por qué frente a una población afro sobre el atrato se pudo dar semejante horror. Y por lo tanto lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica es primero trabajar con los líderes comunitarios. Efectivamente en Bojayá no solo hay víctimas, sino que las víctimas son también lideresas y líderes, y con base en sus testimonios y en sus saberes reconstruyó un informe que se llama Bojayá, la guerra sin límites. El título también muestra el mensaje que le queremos enviar a los colombianos y las colombianas. No todas las guerras son igualmente crueles, no todas las guerras violan todos los principios del VIH y de los derechos humanos, pero nuestra guerra en particular, quizás por lo larga, realmente sí ha roto con todo lo imaginable que puede ocurrir entre seres humanos en una guerra. Entonces, ahí ofrecemos las condiciones de abandono. No solo se ofrece una historia que cuenta qué pasó, cómo cayó la pipeta, en fin, ese es el detalle del horror, sino que también se ofrece un contexto de muy largo plazo. El contexto generalmente lo ponen las víctimas también la comunidad. Entonces, por ejemplo, la comunidad de Bojayá se remitió al abandono estatal secular, es decir, de siglos, a la exclusión, a la discriminación racial que todavía hay en este país, porque efectivamente la pipeta cae en un territorio donde la mayoría son comunidades afro o comunidades indígenas, es decir, esas comunidades que no han sido, a pesar de la Constitución del 91, suficientemente reconocidos como sujetos de derechos. Sí, el Centro de Memoria reconstruyó el Placer con la gente del Placer, estuvo en Puerto Torres, sí, estuvo en El Salado, sí, estuvo con el norte del Cauca. En Portete, en La Guajira, en Córdoba, en Magdalena. ¿Cuál es la tarea que nos hace falta? ¿Qué lugares, qué sigue? ¿En qué está trabajando en este momento? No, la memoria histórica tiene enormes deudas, porque efectivamente pues es un centro pequeño y todas las personas que trabajamos aquí sabemos que tenemos enormes deudas, que tenemos que seguir haciendo memoria histórica, porque hay muchas historias que todavía se desconocen por la mayoría de los colombianos y las colombianas. Ahora, en medio de estas negociaciones de paz, creo que hay una serie de énfasis o de deudas pendientes que adquieren aún más urgencia por el carácter que tiene la coyuntura, el carácter de la paz. Entonces, por ejemplo, ahí estamos enfocándonos en humanizar a los combatientes, a humanizar a las víctimas tanto de la guerrilla como de la fuerza pública, porque no hay paz posible sin que haya un reconocimiento de que todos los colombianos y las colombianas somos humanos y que como humanos somos sujetos de derechos, así estemos en guerra. Entonces hemos emprendido una serie de proyectos para humanizar, para mostrar la historia desgarradora que muchas veces hay detrás de los combatientes y de las víctimas combatientes, las víctimas por VIH. Efectivamente creo que la mayoría de los colombianos y las colombianas, sobre todo en las ciudades, no comprendemos las dimensiones de la guerra porque no las hemos sufrido en carne propia. Entonces, comprender la guerra es escuchar esas víctimas que muchas veces no aparecen como cifras en los reportes de la guerra, y comprender que efectivamente, a pesar de que el hecho de que sean combatientes no les quita su carácter humano y no les quita el hecho de que sufren también en medio del combate y sobre todo en medio de las infracciones al VIH que han ocurrido en el país. Para terminar, contémosle al país que existe un informe de nuestra situación histórica de violencia. Uh-huh.
y cómo podemos acceder a ese informe como alguien que está en Cimití o en San Vicente del Caguán o en Nariño, en Tumaco. ¿Cómo puede llegar la gente a ese informe y por qué es importante que Colombia conozca ese informe? Ok, entonces todos los informes son públicos y gratuitos. Estamos repartiéndolos en bibliotecas, en universidades, en casas de la cultura, es decir, es solo hacernos llegar la solicitud y nosotros tratamos de hacer llegar la caja completa de los informes a esas casas de cultura o bibliotecas, en fin. Pero además, quienes tengan acceso a Internet, pues pueden entrar a la página en red del Centro Nacional de Memoria Histórica, ponen en Google Centro Nacional de Memoria Histórica y ahí hay una pestaña que dice informes y pueden descargar todos los informes gratuitamente. Entre otros pueden descargar el Basta Ya o pueden descargar el documental que acompaña el Basta Ya, que me parece una herramienta pedagógica muy poderosa, que se llama No hubo tiempo para la tristeza. El Basta Ya está organizado por capítulos, además estamos también produciendo una cátedra para la comprensión y discusión y debate del Basta Ya, porque el Basta Ya es una narrativa, no es la única narrativa del conflicto armado que existe en el país, y el Centro Nacional de Memoria Histórica no recibió el mandato de producir una verdad oficial, sino de propender por el debate sobre las memorias históricas, obviamente en clave democrática. Entonces tenemos todo eso para nuestros oyentes y espero que lo usen mucho en sus emisoras. Como oyeron, dice nuestra entrevistada que en las ciudades no comprenden la guerra porque no la han sufrido en carne propia. Los que la hemos padecido, sí que sabemos lo que significa la palabra paz. Sí, paz, como nuestra Organización Nacional de Radios Comunitarias. A todos los amigos y amigas de CIPAS, un saludo y hasta pronto. Sí, María, hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza. Un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Alexander, esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipas.net. Comuníquese con www.cipas.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, José Luis Muñoz, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión. Lo que pasa es que